Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Si nos acompañas por medio de Zoom, de YouTube o Facebook, bienvenidos. Dentro de poco, primero Dios, estaremos juntos. Como muchos saben, estamos planeando reunirnos en persona el 2 de mayo. Y esos planes ya están en marcha y están en las manos de Dios. Así que te mantendremos informados mientras ese día se acerque. No sé, muchos de ustedes saben, pero yo crecí en El Salvador hasta los 18 años. Y en El Salvador mi papá trabajaba como mecánico, así que en nuestra casa siempre habían carros estacionados afuera. Muchas veces por mucho tiempo. Y la razón por la cual estos carros se mantenían ahí era porque faltaban piezas importantes para poderlos arreglar. Y encontrarlos era una aventura. Muchos eran carros viejos de los cuales no vendían las partes en los lugares. Así que había que encontrarlas. Me acuerdo manejar con mi papá y veíamos un carro en la calle y decíamos, oh, ¿sabes qué? Este carro se parece, tal vez este tenga la pieza. Y nos parábamos a preguntar si nos vendían una pieza o si tenían una pieza. Y muchas veces, como te dije, estos carros se mantenían ahí por muchísimo tiempo. Pero hubo un carro que pasó en nuestra casa alrededor de 2 años. Ya hasta le estaban creciendo plantas así alrededor del carro. Era un Volkswagen rojo, una combi. Y no sé si mi papá no tenía el tiempo para encontrar las piezas o no las encontraba. No sé qué es lo que estaba pasando, pero pasó muchísimo tiempo que incluso mi papá terminó comprándole ese carro al dueño. Y entonces, por fin, de milagro, lo pudo arreglar, ¿verdad? Mi papá lo arregló, no sé cómo le hizo. Pero mi papá tenía la tradición de ponerle nombre a los carros. Teníamos uno que se llamaba el pájaro azul. ¿Verdad? Teníamos otro que se llamaba el carro rojo. Había otro al que le pusieron el diaper. Ahora esa historia es para otro día, te la cuento otro día, por qué le pusieron así. Pero a este Volkswagen yo le puse el nombre. Y yo le puse el Transformer, ¿verdad? Mucho mejor que los otros tal vez. Pero le puse así porque a este carro se le caían las piezas. Es más, una vez estaba manejando y se le cayó una puerta. Las luces se le caían. Es más, cuando mi papá lo arrancaba, yo tenía que estar con un balde de agua en la parte de atrás. ¿Verdad? Si muchos saben, el motor va en la parte de atrás en los Volkswagen. Cuando mi papá lo arrancaba, tenía que tener este balde de agua por si agarraba fuego, yo lo podía apagar. Y dice, ¿por qué hacían esto? Lo hacíamos esto porque ya había pasado varias veces. Este carro se había prendido en fuego varias veces y lo teníamos que apagar con tierra, al menos con agua, ¿verdad? Lo podíamos apagar. Así que el Transformer, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hoy continuamos con la serie La Historia de Dios, en donde hemos estado estudiando conceptos profundos y haciendo un poco de teología. Y en esta serie hemos estado en una aventura por entender y poner las piezas juntas para recobrar algo de mucho valor para nosotros. Y eso es nuestra identidad en la historia de Dios. ¿Quiénes somos en esa historia? Y tal vez hay diferentes personas acá que no conocen la historia de Dios. Algunos no le hemos dado el valor que se merece y a otros se nos ha olvidado que formamos parte de esa historia. Y hemos estado viendo en las Escrituras esa narrativa, esa historia desde la creación, la liberación, la redención, la devoción de Dios. Y este día vamos a hablar de la culminación. La siguiente semana vamos a terminar hablando acerca de la salvación. Así que estamos volviendo a unir las piezas, a encontrar esas piezas y redescubriendo nuestra parte en esa gran historia de Dios. Entonces, es una aventura importante porque estamos descubriendo quién es Dios y quiénes estamos llamados a ser nosotros en Dios. Y no hay búsqueda mayor, no hay búsqueda más importante en el mundo o en toda la historia que saber en qué parte tú estás en esa historia de Dios. Un par de cosas que explicar antes de continuar con el sermón de hoy. Es la estructura cuástica que se emplea a menudo en la Biblia, en la narrativa de la Biblia. Y no voy a profundizar demasiado en ello, como te digo, pero es básicamente un patrón que se construye en el cual las ideas se repiten
y se reinventan. Por ejemplo, imagínate una escalera que tiene gradas a los dos lados. Ya te lo imaginaste, ¿verdad? La historia comienza desde abajo y se va construyendo y llega hasta un clímax y luego comienza a bajar. Y las cosas que comienzan a bajar se comienzan a repetir mientras van bajando. Un ejemplo de ello está en el libro de Mateo, que tal vez lo podamos ver más fácilmente. Es en el nacimiento de Jesús que se menciona desde el principio como Emmanuel. Lo que significa es que Dios está con nosotros. Y luego en ese mismo libro todo conduce la historia de Jesús hasta que llega a la cruz y a la resurrección. Y luego termina en la gran comisión en Mateo 28 y Jesús diciendo: ciertamente estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios con nosotros. Comienza de esa manera, Emmanuel, Dios con nosotros, llega al clímax y luego baja y termina con las mismas palabras, diciendo que Dios estará con nosotros. Ahora, estas estructuras tal vez no son fáciles de verlas a primera vista, pero una vez los estudias, comienzas a ver que se repiten y otro ejemplo tal vez sea el de la creación, ¿verdad? El que está en tu Biblia. Abres tu Biblia y lo primero que vas a ver es la historia de la creación. Y desde ahí comienza la historia en tu Biblia y sigue y llegamos hasta Jesús, a la cruz. Y luego la Biblia termina en el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis se habla acerca de una nueva creación. ¿Ves? O sea, comienza con la creación, llega hasta Jesús y luego sigue y llega hasta que estamos otra vez a una nueva creación. O sea, toda la Biblia está construida de esa manera. Y ahora vamos a tomar un enfoque histórico, enfocándonos en la culminación de la unión de los judíos y los gentiles en la iglesia. Cómo comenzó y cómo ha sido culminado. Ahora, esto debería darnos fe en las Escrituras primeramente, pero también el hecho de que la Biblia tiene un autor principal que es Dios y en su fidelidad y que su palabra se cumple. Muchas veces reinventada, muchas veces de diferentes maneras, pero al final vemos su constancia y vemos que hay un plan desde el principio hasta el final. El sermón de hoy se titula La historia de Dios, culminación. Entonces tomemos este enfoque histórico desde Abraham, miles de años atrás. Vamos a comenzar con Génesis 12, versículo 1 al 3. Abre tu Biblia, vamos a leer bastantes escrituras esta mañana, así que alista tu mente, alista tu corazón, pon atención a lo que la Biblia nos quiere comunicar esta mañana, a lo que Dios nos quiere comunicar. Así que Génesis 12, versículo 1 al 3, lee conmigo, dice así: El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas, ¿quién? Todas las familias de la tierra. Y más tarde, en Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham, con sus descendientes, que se contarán como las estrellas en el cielo o las arenas en el mar. La bendición de Dios siempre fue para todas las naciones, pero lo hizo seleccionando a una persona de fe, en particular Abraham, quien luego se convirtió en una nación, Israel, a quien Dios santificó a través de Moisés y la ley y engrandeció y fue fiel y lo restauró. Y esto condujo a Jesús, el Redentor de toda la humanidad, y la misión de la iglesia a través de los apóstoles. La iglesia se convertiría entonces en el pueblo de Dios. Entonces, en todo este proceso, incluso durante el tiempo de la disciplina y el exilio, Dios también estaba apuntando a esa esperanza para todas las naciones. Y vamos a leer una profecía del profeta Isaías que habla de lo que pasará en el futuro. Isaías 11, versículo 1 al 3, dice así, lee conmigo: Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces.
El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor de Dios. Y en el verso 6, Isaías 11:6, dice, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león. Y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa. Sus crías se echarán juntas. El león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra. El recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. Aquí vemos una profecía mesiánica que habla de un Mesías que vendrá y que traerá esta culminación a esta promesa para todas las naciones, para toda la humanidad. Lo puedes ver, ¿verdad? Desde el principio Dios tiene este plan y lo está diciendo, es en esta historia que nos comienza a contar. Ahora Pablo hace referencia a este pasaje en el libro de Romanos, pero antes de ir ahí, creo que necesito explicar algo, y es una tendencia que tú y yo tenemos. Creo que todos tenemos aquí. Es de querer ser el protagonista de la historia, querer ser la persona principal de la historia. Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces pensamos que la historia se trata acerca de nosotros, o de alguna manera que se centra alrededor de nosotros. Especialmente aquí en los Estados Unidos pensamos que somos el centro de la historia. Y leemos la Biblia así, desde una perspectiva individual y personal. ¿Por qué Dios no me contestó esa oración que hice esta mañana? ¿Por qué Dios no deja todo lo que está haciendo y me pone atención solo a mí? ¿Sabes? Yo tengo la convicción de que Dios nos escucha. Pero como un buen padre, no nos da todo lo que pedimos, ¿verdad? Mis hijos me piden dulces todos los días, tal vez a cada hora del día. Pero como buen padre no les voy a dar eso porque yo sé que va a ser malo para ellos, ¿verdad? Porque a veces pedimos las cosas equivocadas. Dios, te pido que cambies a mi esposo, ¿verdad? Que se arrepienta. Que mi jefe en el trabajo, que ya no me caiga tan mal. A veces pedimos cosas que tal vez están equivocadas. Y Dios no nos va a contestar esas oraciones porque no está viendo solamente en ti. Dios está viendo a la humanidad. Dios está viendo a las personas que están alrededor de ti. Él está, si lo piensas bien, trabajando todas esas relaciones. Mientras oramos, mientras cambiamos, mientras tomamos decisiones diferentes, mientras nos arrepentimos, Dios sigue trabajando no solo en tu vida, pero en toda la humanidad y en las personas que están alrededor de ti. Dios y su mensaje es personal, ¿verdad? Y tú y yo sabemos de que esa relación es personal, pero no es individual. La Biblia no es solo para ti, es para todo el mundo. El plan de Dios, la historia de Dios es para todo el mundo. No se trata solamente de nosotros, se trata de Dios. Y tú y yo estamos llamados a ser su pueblo. Amén. Entonces, el libro de Romanos se ha leído muchas veces de una perspectiva de salvación individual o personal. Pero su centro en los capítulos 6 y 8 realmente es un libro sobre el injerto de los gentiles junto con los judíos en el Evangelio, que es las buenas noticias de la salvación. Y esta es la conclusión de Pablo en Romanos. Lo vamos a leer juntos. Romanos 15, versículo 1 al versículo 13. Dice así: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer
lo que no nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tus nombres. Y en otro pasaje dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte dice: alaben al Señor, naciones todas. Pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este último versículo es una cita de la Escritura en Isaías que leímos. La traducción griega que traduce naciones, la traduce como gentiles. Otra palabra para gentiles es naciones. Y los gentiles representan el mensaje de Dios y la esperanza para todas las naciones. Pablo está tratando de explicar que la venida de los gentiles ahora a la iglesia, que la iglesia no será una iglesia solo judía o una iglesia de gentiles convertidos a judíos, sino un pueblo unido por la gracia y la fe de Dios en Jesús. Aunque miles de judíos respondieron con fe a Jesús, y es más la base y el comienzo y el centro de la iglesia, incluso en las ciudades de mayoría donde había mayoría gentil, fue de comienzo judío. Pablo explica que nunca se trató de nacionalidad, sino de la promesa de Dios y de nuestra conexión con la promesa de Dios a través de nuestra fe. ¿Y por qué es importante esto? Porque tú y yo y muchos acá no somos judíos. Ahora, ser gentil significa nada más no ser judío. Los gentiles eran las personas que no eran judías, y por eso la palabra incluso la traducen como judíos entre naciones, ¿verdad? Porque todas las naciones que no son judías son gentiles. Así que ser gentil no es algo malo, ¿verdad? No te juntes, ¿sabes qué? No te juntes con él porque él es un gentil. No se trata de eso. Así que ahora leamos este pasaje no como individuos, sino como una nación, como gentiles que somos, que ahora tenemos una esperanza en el Evangelio de Jesús. Efesios 2, del 11 al 22. Otra vez, muchas escrituras, pon atención, aquí vamos a leer esto juntos. Efesios 2, 11 al 22. Por lo tanto, recuerden ustedes, ¿quiénes? Los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden esto, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto son buenas noticias para nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo.
porque Cristo es nuestra paz. De los pueblos de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, ni conciudadanos de los santos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¡Qué increíble! La iglesia es la revelación del plan de Dios para todas las naciones. Se supone que debemos mostrar el corazón de Dios. Este corazón para todas las naciones, para que todos tengamos paz, para que todos tengamos la oportunidad de estar con Dios, para que tengamos ese Dios que tal vez no teníamos acceso antes. El amor de Dios y la misión de Dios ahora se vuelven nuestra misión. Y te quiero preguntar esta mañana, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para ti? Bueno, número uno, significa humildad. Pablo profundiza en esto en el libro de los Romanos, incluso diciendo que hay una gracia especial para los judíos como pueblo de Dios. Pero explica algo importante, que dice que no se trata del nacimiento natural, sino de nacimiento espiritual, a través de la fe en la promesa de Dios. Pablo explica esto en Romanos 11, que nosotros hemos respondido por fe y que hemos sido injertados, ¿verdad? ¿Sabes qué es un injerto? Está una planta y traen un pedazo de otra planta, le cortan y luego le ponen ese pedazo de planta y lo injertan, ¿verdad? Y esa planta ahora tiene vida y comienza a crecer como parte de esa planta original. Hemos sido injertados en la esperanza de Dios. Y no debemos considerarnos superiores, sino entenderlo con humildad, que Dios nos permitió, Dios nos agregó a ese plan. Así que el rechazo de los judíos los llevó a ser separados. Y a nosotros también nos puede pasar lo mismo. En Romanos 11, 22 al 24 leemos esto. Dice, por lo tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, qué importante eso. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás descajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en ti. Hermanos, existe la posibilidad de que caigamos, pero también existe la posibilidad de que seamos restaurados. Eso me encanta de Dios, de que nos da
el libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. Ahora la Biblia nos anima a seguir conectados, ¿verdad? A estar en su bondad, a seguir conectados con su bondad. Pero cuando decidimos no hacerlo, cuando decidimos ir por nuestro lado, cuando decidimos comenzar a crear nuestra propia historia y poner de lado lo que dice Dios, podemos ser cortados, podemos caer. Ahora la gracia de Dios y lo increíble de Dios es que está la posibilidad de poder ser restaurados. Sé que hay personas en nuestra iglesia, ¿verdad? Que incluso, no sé si este va a ser a tu caso, que durante esta pandemia te has alejado un poco, te has desconectado un poco, no solamente de la iglesia, pero de Dios, de estar en su palabra, de estar confiando en Él. Y sabes que la Biblia dice de que podemos ser restaurados, que podemos ser reconectados a Dios. Y yo te quiero animar, que así mientras estudiamos la historia de Dios, que realmente lo pienses cómo te afecta a ti, cómo puedes tomar tus decisiones para poder seguir en la bondad de Dios, para poder seguir conectados a Dios. Algunos de nosotros podemos pensar que solo porque estamos en la lista de miembros de la iglesia o asistimos regularmente o medio regularmente, cumplimos con los deberes espirituales, ¿verdad? Y que estamos bien. Pero tú entiendes eso, que no es así, ¿verdad? Que no solo porque estamos en una lista ya estamos bien con Dios, sino que Dios espera más de nosotros. Dios espera que vivamos vidas transformadas, ¿verdad? Que lo demostremos con nuestra vida, con nuestra fe, con nuestra fidelidad a Él. Creo que es importante que recordemos que siempre se va a tratar de nuestra fidelidad a Dios en respuesta a su fidelidad. Que cuando estamos conectados a ese concepto de qué fiel es Dios con nosotros. Ahora lo vemos en las Escrituras, qué fiel ha sido Dios desde el principio, de esas promesas que hizo para todas las naciones. Lo vemos hacerlo, no importando el costo. Dios siempre es fiel. Estamos respondiendo a esa fidelidad. Estamos respondiendo a esa fidelidad. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que estamos respondiendo a Dios con el mismo amor y la misma dedicación que Él nos muestra. ¿Le estás respondiendo a Dios de esa manera? Con el mismo amor y la misma dedicación que Él te muestra. Lo estamos demostrando en la manera que vivimos, o en nuestra devoción personal, en nuestra rectitud personal, en nuestra compasión por los demás, en nuestra generosidad con otros, con la iglesia, en nuestra dedicación a difundir el Evangelio de Cristo. Estamos respondiendo con la misma dedicación que Dios nos muestra a nosotros. ¿Sabes que a veces parecería que se nos olvida bien rápido todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Y solo esperamos que Dios nos sea fiel a nosotros, pero sin mostrarle fidelidad a Él. Ahora, esto nos lleva a una segunda implicación, que el increíble mensaje del Evangelio. Vamos a ver esto en Hechos 2, 34 al 41. Vamos a ir juntos otra vez. Lee conmigo Hechos 2, 36 al 41. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
y con muchas otras razones les exhortaban insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron este mensaje fueron bautizados, y en aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Qué increíble mensaje, ¿verdad? Que de cambio a vidas, de el mensaje del evangelio. Y luego vemos el nacimiento de la iglesia en Hechos 2:46 al 47. Dice así: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este es el mensaje que se supone al cual debemos responder. Este es el mensaje que se supone debemos proclamar. El mensaje de salvación a través de Jesús, que se ha venido desarrollando por cientos de años. Y esa salvación viene por medio de Jesús. ¿Has respondido tú a este mensaje? ¿Lo has escuchado tal vez antes? ¿Has escuchado acerca de Jesús y lo que te ofrece y la vida diferente que ofrece? ¿Qué te impide arrepentirte? ¿Qué te para a ti de tomar esa decisión de seguir a Jesús, de cambiar tu vida, de ser bautizado y de estar lleno del asombroso poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Por qué no estás respondiendo a ese llamado? Esa es tu decisión, ¿verdad? ¿Y por qué no decides vivir la vida que Dios nos ofrece? Muchos decidimos aquí aceptar ese llamado, muchos años atrás para algunos, y recordamos ese momento tan especial de estar en las aguas del bautismo, siendo transformados, nuestra vida una vida diferente, completamente diferente, que muchas veces, si volvemos a ver atrás, ves a una persona diferente a la que ahora existe en tu vida. Ese momento nos cambia, ese momento de aceptar quién Jesús es, ese momento de arrepentirnos, ese momento de ser bautizados y decir que Jesús es nuestro Señor de ahora en adelante. Ese momento nos cambia. Y como te digo, muchos decidimos tomar ese llamado, pero mi pregunta es, ¿estás proclamando ese mensaje? ¿O has dejado de suplicar y de compartir y decirle a las personas qué increíble es ese mensaje de Jesús? ¿Has parado de contarle a la gente la esperanza de Jesús? Ese es el mensaje de la salvación para todas las personas. Una culminación de la esperanza de Dios para toda la humanidad, comunicada desde la creación, articulada a través de Abraham, sostenida a través de Moisés y en el pueblo de Dios, cumplida en Jesús y que ahora experimentamos en la iglesia. Este es el mensaje para todos nosotros. Lo estamos viviendo en la iglesia. Estamos viviendo este profundo misterio de la sabiduría de Dios. Pablo sabía que tenía una comisión especial sobre la promesa de Dios, que había sido hecha a Abraham, de la esperanza para todas las naciones. Para terminar, en Efesios 3, versículos 6 al 12, vamos a leer ahí. Dice Efesios 3, 6 al 12. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo
y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Amén. Estamos siguiendo este hilo, estas pistas en la historia de Dios. Y nos hemos estado reuniendo con un propósito mayor, un propósito eterno, un propósito celestial. No por nosotros, sino por Dios. No a través de nuestra justicia, sino a través de Jesús. Esta es la historia de la culminación de Dios, la unidad judía y gentil por la cual Jesús clamó en la cruz, está terminado. La esperanza para todas las naciones y para todas las generaciones que nos incluyen a ti y a mí. La pregunta importante es, ¿tomarás tú tu lugar en esa historia? ¿Escribirás tus propios capítulos juntos, dedicados como pueblo de Dios? ¿Traeremos ese poder reconciliador de Dios para restaurar al mundo entero? Eso es lo que Dios nos ha dejado, la iglesia. Y juntos estamos llamados a ser esa luz que brilla, esa luz que le da esperanza a otras personas. Representamos tú y yo esa esperanza, la esperanza de Dios para toda la humanidad. Esta es la historia de Dios. Y tú y yo estamos invitados a ser parte de ella. Que Dios te bendiga, que tengas un increíble domingo.